Bien, buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy día. El día jueves habíamos tocado lo relativo a pago, a compensación y a condonación. Ahora vamos a continuar con los temas siguientes, de tal manera que esta es la última semana pues de clases, ¿no? Así que tenemos que apurar un poco el paso y terminar con los medios extintivos y ver a grandes rasgos inejecución de obligaciones entre la clase de hoy y la clase del día miércoles. Lamentablemente no tenemos más tiempo. La clase que habíamos programado de recuperación para el día jueves 26 no se va a producir, por si acaso, ¿ya? No se va a dar esta clase. Bien, la consolidación es otro de los medios extintivos de las obligaciones. Y este medio extintivo de las obligaciones, a diferencia de los que hemos venido estudiando, tiene una particularidad, y es que la consolidación puede producirse de manera involuntaria. Es más, fuera de algunos supuestos que se dan de consolidación de carácter voluntario, el caso emblemático de la consolidación está dado por la consolidación por causa de muerte. ¿En qué consiste la consolidación? La consolidación consiste en la reunión en una misma persona de las calidades de acreedor y deudor. Como nosotros hemos analizado desde la primera clase, toda obligación tiene que tener un deudor y un acreedor. Y es más, todos los ejemplos que hemos dado desde un principio hasta ahora parten de la idea natural, si se puede decir, del valor entendido de que la persona del deudor es distinta de la persona del acreedor. O sea, no se puede concebir la idea de que acreedor y deudor sean la misma persona. ¿Por qué? Porque sería un contrasentido que una persona se debiese a sí misma, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros nos debiéramos una obligación, ¿no?, a nosotros mismos? ¿Cómo podríamos cumplir con esa obligación? ¿Podríamos cumplir? Podríamos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo tendríamos que cumplir? Tendríamos que pagarnos a nosotros mismos. ¿Me explico? ¿Y qué pasa si no nos pagamos? ¿Ah? Tendríamos que exigirnos a nosotros mismos el cumplimiento, ¿no? Entonces eso sería pues algo inconcebible, ¿no? Sería algo así como sacar plata del bolsillo derecho para ponerla en el bolsillo izquierdo, lo que no tendría ningún sentido. Entonces, lo que dice la ley y lo que entiende el derecho es que en estos casos, por producirse la coexistencia en una misma persona o la conjunción en una misma persona de las calidades de acreedor y deudor, automáticamente se extingue la obligación, porque uno no puede deberse a sí mismo ni exigirse el cumplimiento a sí mismo, ¿no es cierto? Sería el típico caso del deudor, que vamos a suponer el deudor es el hijo del acreedor, y en este caso el acreedor fallece. Entonces, si el acreedor fallece y vamos a suponer que el hijo es su único heredero, ¿no es cierto?, se concentrarían en la persona del hijo ahora las calidades de acreedor y deudor. O sea, en otras palabras, el hijo sería ahora deudor de sí mismo y acreedor de sí mismo. El hijo seguiría siendo el deudor, y ahora, como el padre ya murió, quien pasaría a ocupar su lugar sería el hijo. Entonces tendríamos al hijo como deudor y al hijo como acreedor. Entonces esta situación, al resultar contradictoria en derecho, determina la extinción de la obligación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta hasta donde vengo explicando. ¿Hay alguna duda? ¿No? Sí, dime. ¿No puede darse en este caso de que un hijo sea deudor de su padre? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué ejemplo podría dar de que el deudor sea el hijo del acreedor? Bueno, no, sería muy sencillo. Sería el caso en el cual
el hijo hubiese contraído una obligación con respecto a su padre. Vamos a suponer que su padre le hubiese prestado una cantidad de dinero que el hijo tiene que devolverle. Entonces, en ese caso, el hijo sería deudor de su padre en virtud de ese contrato de préstamo de dinero o de mutuo. De tal manera que, si antes del cumplimiento de la obligación por parte del hijo hacia el padre se produjese la muerte de este último, entonces en este caso se concentrarían en la misma persona las calidades de acreedor y deudor, ¿no? Ese sería el caso. Muy bien, ahora, la consolidación puede producirse ya sea de manera total como de manera parcial. En este caso estaríamos hablando de una consolidación parcial, porque se habría extinguido el 100% de la deuda en virtud de esta consideración. Pero podríamos hablar de una consolidación parcial. Por ejemplo, si se tratara de una obligación de sujeto plural que tuviese un deudor, que vamos a suponer este D1 es el hijo, y acá tenemos a D2. Y tenemos a un acreedor que es padre de D1. En este caso, si el acreedor fuese padre de D1 y el acreedor muriera, se reunirían en una misma persona las calidades de acreedor y de deudor 1, pero no se reunirían en una misma persona completamente las calidades de acreedor y deudor. Entonces, vamos a suponer que esta fuera una obligación de pagar 60.000 soles. Si fuese una obligación de pagar 60.000 soles, ¿cómo tendríamos que solucionar el tema? Ante todo, esta obligación, ¿qué naturaleza tendría? Divisible y mancomunada, ¿no es cierto? Está bien. Si fuese una obligación divisible y mancomunada, y el lugar del acreedor ahora pasara a ser ocupado por su hijo, luego de la muerte del acreedor, entonces acá se produciría una extinción parcial de la relación obligatoria. De tal manera que D1, ya que inicialmente debía 30 porque era una obligación divisible y mancomunada, D1 ya no va a deber, ya no va a ser deudor. Entonces, ¿quién va a pasar a ocupar el lugar del acreedor? D1. Pero D1 no se va a cobrar a sí mismo, tanto así que en relación a él la obligación se ha extinguido. Pero eso no significa que D1 no tiene derecho a cobrar a nadie. D1 puede cobrarle, ¿no es cierto?, a su antiguo compañero de deuda, es decir, a D2. Entonces, ahora D1 pasa a ocupar el lugar del acreedor y desde el lugar del acreedor puede cobrarle a D2. La pregunta es, ¿cuánto puede cobrarle a D2? Los 30, ¿no es cierto? Los 30 que D2 tenía que pagarle al acreedor original. ¿Y por qué? Porque la consolidación en este caso es parcial en relación a la parte de D1 en la relación obligatoria, y D1 solamente debía 30, D2 debía otros 30, entonces se extingue con relación a D1, pero sigue viva en relación a D2. D2 tendrá que pagarle 30 al acreedor, que en este caso será su antiguo compañero de deuda, su ex codeudor D1, ¿correcto? Esto en el caso de una obligación divisible y mancomunada. Pero ¿qué pasaría si la obligación fuese, por ejemplo, divisible y solidaria? Si la obligación fuese divisible y solidaria, vamos a poner acá, D1 y D2, el acreedor común, igual la misma historia, el hijo, ¿no es cierto?, muere el padre, pasa a ocupar su lugar D1. Acá, ¿cómo sería la figura? Si estos debían 60 de manera solidaria. En este caso la figura sería similar al supuesto anterior. Muerto el padre, se extingue la condición de D1 como deudor y D1 pasa a tener la condición de acreedor. Pero, ¿cuánto puede exigir ahora D1? D1 podrá exigir a su
antiguo compañero de deuda podrá exigirle su parte en la relación obligatoria. Es decir, solamente podrá exigirle aquello que subsiste en la obligación. Ojo, no es que la obligación se haya convertido en mancomunada. No es que la obligación se haya convertido en mancomunada. La obligación sigue siendo solidaria. ¿Correcto? En la medida que podamos hablar de solidaridad, si subsisten dos deudores, un deudor y un acreedor. O sea, teóricamente, si subsistieran más codeudores, tendríamos que decir la obligación sigue siendo solidaria. Lo que pasa es que no se aprecia en este caso cuando solamente queda un codeudor, porque ya no tiene sentido hablar de solidaridad, mancomunidad, divisibilidad e indivisibilidad. Pero la idea es que a los que quedan siendo deudores, el nuevo acreedor puede cobrarles el resto de lo debido, detrayendo la parte que a él le correspondía en la obligación antes de que se produjera la consolidación. O sea, en otras palabras, el deudor 1 puede cobrarle al deudor 2, que ahora es el único deudor, la suma de 30.000, porque 30.000 es lo que queda siendo debido después de restar 60.000 menos 30, ¿no es cierto? Igual operación habría que hacer si estuviésemos frente a una obligación en la cual existiese más de un deudor. Y voy a poner el ejemplo para que quede claro. Con la misma figura, la obligación divisible y solidaria, tenemos 3 deudores, de 1, de 2 y de 3, y el acreedor común. En este caso, el acreedor es padre de D1. Muere el acreedor común, con lo cual D1 pasa a ocupar el lugar del acreedor. En este caso, ¿qué es lo que tiene derecho a cobrar D1? Ahí vemos la obligación sigue siendo de sujeto plural. Sigue siendo de sujeto plural en la medida que sigue habiendo más de un deudor. Hay 2 deudores y hay un acreedor, sigue siendo de sujeto plural. Entonces, la pregunta es, ¿la obligación sigue siendo solidaria? La respuesta es sí. La obligación sigue siendo solidaria. Y ahora el deudor 1, ¿cuánto le puede cobrar de manera solidaria a sus antiguos compañeros de deuda? 40.000, ¿no es cierto? Entonces, D1 tendrá el derecho de cobrar a D2 y a D3 la suma de 40.000 de manera solidaria. Así es la figura. Ahora, ¿qué pasaría si la obligación fuese indivisible? No se trataría del ejemplo de los 60.000 soles, sino de nuestro ejemplo, que lo hemos utilizado varias veces a lo largo del curso, de dar un automóvil. Si tienen que dar un automóvil de 1, que es el hijo, y de 2, tienen que darle el automóvil al acreedor común. ¿Cómo solucionamos esto? Si muriera el acreedor común, que es el padre de D1, ¿no es cierto?, haría que la obligación se extinguiera en relación a la parte de D1. Razón por la cual acá tenemos a D1 como acreedor. Entonces, D1, ¿qué tendría derecho a cobrarle al deudor 2? Les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que tendría derecho a cobrarle? A ver, ¿qué tenía que entregarle qué tenían que entregarle al acreedor? O sea, ¿qué le debían de 1 y de 2? Un auto, ¿verdad? Y en virtud del principio de identidad del pago, ¿qué debe pagarse en una obligación? Lo que se debe, lo que ha sido materia del convenio o lo que ha sido establecido en el título constitutivo de la obligación en general. En este caso, si ahora nada más queda un deudor y un acreedor, ¿qué es lo que se tiene que entregar? ¿Ah? Un auto. Ahora, obviamente lo que están pensando ustedes es, pero perdón, o sea, antes, ¿no es cierto?, estos dos, D1 y D2,
cargaban con el peso de la entrega del auto. Ahora solo carga uno de ellos con el peso de la entrega del auto. Entonces ustedes van a decir, ¿y este gallo tiene que pagar el precio del auto? ¿Solo él? La respuesta es no. Porque si bien es cierto que se mantiene el principio de identidad, como D1 no puede obligar a su antiguo compañero de deuda que cargue él solo con el valor del íntegro del auto, porque él no tiene la culpa que se haya muerto el acreedor que era padre de D1, entonces D1, si quiere exigirle el auto, que lo puede hacer, tiene que decirle, oye, dame el auto, pero acá está, en dinero, la mitad del valor del auto. O sea, yo te exijo el auto, dámelo, acá está, ya, dame el auto. Pero para hacer eso, es decir, para exigir el auto en una obligación que sea indivisible, yo no puedo exigir el cumplimiento del íntegro de la prestación sin reembolsar el valor, en este caso, de la mitad de la prestación, sin reembolsar el valor proporcional a la parte que le correspondía al deudor de esa obligación, que ahora dejó de ser deudor por efecto de la muerte de su padre y se ha convertido en acreedor de la obligación. Entonces, en este caso, sí hay consolidación parcial, pero, ¿no es cierto?, a la hora de exigir el pago, tengo derecho a exigir el pago del íntegro, pero ofreciendo, ¿no es cierto?, como compensación, si se quiere, como condición establecida por la ley, el cumplimiento del valor de la mitad del auto. Pero puedo exigir el auto. Sí. Por ejemplo, en el supuesto caso de días antes que el padre muriera, D1 ya tenía el auto listo para entregar. Ya. No era el padre. Igual D1 se consolida en la función de deudor y acreedor. Ya tiene el auto, ya no tendría que cobrarle a D2. Claro, es decir, si entre los dos, o sea, si entre D1 y D2, antes de la muerte del padre de D1, o sea, el antiguo acreedor, ya habían tomado todas las disposiciones del caso, entre los dos ya habían puesto el dinero cada uno para comprar el auto, ya habían adquirido el auto y le habían encargado a D1 para que entregue el auto al acreedor común y se muere el padre antes de la entrega, entonces en ese caso obviamente ya no se tendrá que requerir a D2 nada, porque ya en este caso el bien se encontraría en poder de aquella persona que ahora sería acreedor del bien. Entonces, en otras palabras, ya no habría lugar a reclamarle nada a D2, ni D1 tendría derecho a exigir nada absolutamente porque ya tendría la prestación en su poder. Claro. Sí. Lo justo, claro, que D1 pague la mitad de la prestación de la promoción, pero ¿cómo queda la parte de que la D1 ya se extinguió la prestación, o sea, la obligación? O sea, si ya se extinguió, ¿por qué tiene que pagar? Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, claro, se extinguió la parte de D1 como deudor. Entonces, ¿eso qué significaría? Que D1 solamente tendría derecho, hablando en términos abstractos, a exigir la mitad de la prestación, porque ya se extinguió su parte. Entonces el derecho dice, pero aquí no es concebible que D1 exija ahora como acreedor la mitad de nada, porque no puede exigir la mitad de nada en razón de que la prestación es de carácter indivisible. Entonces, si la prestación es de carácter indivisible, no cabe exigir la mitad del auto, hay que exigir el auto completo. Entonces, si D1 exige a D2 el auto completo, estaría exigiendo el doble de lo que le corresponde exigir. Entonces, para que no se le otorgue o para que no se le entregue más de lo que le corresponde exigir, entonces la ley dice, si tú quieres el auto completo, tienes que entregar la mitad del valor del auto para que lo que se te entregue sea en realidad la mitad del valor en términos monetarios, ¿no? Pero en realidad se te va a entregar el automóvil que no es susceptible de ser dividido. Entonces, por esa razón te dicen, abona la mitad del valor conjuntamente con la entrega del auto que estás reclamando. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces continuamos.
La propia ley contempla un supuesto, que es el supuesto de cese de la consolidación. Esto está en el artículo 1301. ¿Alguien podría ayudarme, por favor, a leer el artículo 1301? ¿Alguien podría leerlo, por favor? Por favor. Artículo 1301. Si la consolidación cesa, se restablece la separación de las cantidades de acreedor y deudor reunidas en la misma persona. En tal caso, la obligación extinguida renace con todos sus accesorios, sin perjuicio del derecho de terceros. Ya, gracias. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí es de aplicación el caso conocido en doctrina y muy antiguo como el de heredero aparente. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, al abuelo, al padre y al hijo, o sea, son los tres, ¿no es cierto? Por denominarlos de alguna forma. Y el hijo, vamos a suponer que tiene una obligación con respecto al abuelo. Le debe $10.000. Y el abuelo muere, ¿no es cierto? Si el abuelo muriera y en esta historia no hubiesen más personajes, solamente el abuelo, el padre y el hijo. Si el abuelo muriera, es lógico que el padre pase a ocupar, digamos, que sea su único heredero, vamos a suponer, que el padre, una vez declarado heredero universal, pase a ocupar la posición de acreedor en esa obligación y que ahora el hijo le deba, o sea, el hijo le deba al padre y no al abuelo, ¿correcto? Eso sería lo que ocurriría normalmente. Pero imagínense ustedes que en esta historia el padre ha sido declarado muerto presunto, ¿no es cierto?, hace algunos años, porque falleció en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. Entonces, al padre se le ha declarado presuntamente muerto. Si ese fuese el caso, legalmente hablando, el hijo tendría, que no hay más personajes en la historia, repito, tendría todo el derecho de pedir notarial o judicialmente que se le declare heredero universal del abuelo. En este caso, entonces, si eso ocurriera así, entonces se habría consolidado en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. ¿Cuál sería la persona? La persona del hijo, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué pasa si unos meses después de consolidarse en la persona del hijo las calidades de acreedor y deudor, reaparece el padre y hace valer sus derechos personales, en este caso sus derechos de heredero del abuelo? ¿Qué pasaría si reaparece? No estaba muerto, pues estaba perdido, se había dado en una juerga interminable, ¿no es cierto? Había aprovechado que nadie lo buscaba para hacer una juerga, ya, digamos, duró 5 años, la cuestión ya se le acabó la plata y ya regresó, ¿correcto? Por más plata para irse de nuevo. Entonces, en este caso, si el padre regresara e hiciera valer sus derechos, el hijo, ¿no es cierto?, ahora le debería al padre y en buena cuenta habría cesado la consolidación. O sea, esa consolidación que se produjo en la persona del hijo, ahora habría cesado. ¿Por qué? Porque hay una persona a quien le corresponden los derechos de heredero y no al hijo, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, el hijo deja de haber consolidado en su persona las calidades de acreedor y deudor, y ahora el hijo volvería a ser deudor de los 10.000. ¿Y a quién le debería los 10.000? A su padre. ¿Ya? Por eso es que en el artículo 1301 se habla de la posibilidad del cese de la consolidación. Mucho ojo con esto. Está bien que en el artículo 1301 se haga mención del cese de la consolidación, porque en realidad la consolidación se produjo. Jurídicamente hablando, se consolidó la obligación en la persona del hijo. Pero en virtud de haber aparecido nuevamente el padre que no estaba vivo, se restituyen las calidades de acreedor y deudor. Y en este caso, ¿quién sería deudor? El hijo.
¿quién sería acreedor? El padre, porque el padre habría sucedido al abuelo, ¿no es cierto? Y sería su heredero universal. Esa es la figura del cese de la consolidación. Sí. No entiendo, se supone que con la consolidación se extinguen las obligaciones. Entonces, si en un momento el hijo iba a ser acreedor y deudor y se consolida en él la obligación, Eso significa que ya no le vería a nadie. ¿por qué de pronto se aparece el padre y entonces sí le tienen que devolver a él? Porque si se había extinguido la obligación, se había extinguido, ¿cómo puede ser que...? Claro, es que es una de esas situaciones en donde la propia ley contempla una excepción al principio por el cual la obligación, una vez extinguida, por lo general ya no revive, ¿no es cierto? Y está muy bien tu pregunta. Todos los medios extintivos que nosotros hemos estudiado, salvo el caso del pago con subrogación, implican la partida de función de la obligación. O sea, después de que se compensa, después de que se nova, ¿no? Después de que se condona, después de que se produce una dación en pago y todo lo demás, y cuando se produce un mutuo disenso, etcétera, la obligación muere. Bueno, en este caso, la ley también te dice, la obligación muere. Claro que muere con la consolidación, pero como una de las causas por excelencia de la consolidación es la muerte, ¿no es cierto? Entonces, la ley siempre tiene presente la posibilidad de que se presente alguno de los casos en los cuales, si bien haya sido declarado heredero con todas las de la ley, la persona que consolida en su cabeza las calidades de acreedor y deudor, ocurra alguna circunstancia que altere esa consideración. Entonces, en este caso, ¿qué circunstancia ha ocurrido? Ha ocurrido que la persona que se consideraba muerta estaba viva. Entonces, en este caso, el derecho pone, si se quiere, en una balanza dos situaciones. Una primera situación sería aquella en virtud de la cual se promovería o se, digamos, daría un respaldo mayor al tema de la seguridad jurídica, no permitiendo que esa obligación, entre comillas, resucite. Bueno, en estos casos, dada esa circunstancia, el derecho prefiere que esa obligación resucite, ya que la extinción de la obligación, en buena cuenta, no se ha producido ni por un acto voluntario, ni se ha producido por un acto que implique la ejecución de una prestación o de alguna erogación de carácter patrimonial del supuesto deudor en favor del supuesto acreedor. Entonces, en este caso, ¿por qué se extinguió la obligación? ¿Qué hizo el deudor para que se extinguiera la obligación? La respuesta es no hizo nada. ¿Qué le costó al deudor que se extinguiera la obligación? Nada. Entonces, ante esa circunstancia que supondría mantener una situación inequitativa, el derecho dice, no, en este caso permito que la obligación resucite, porque es la verdad, permito que lo que ya estaba muerto vuelva a vivir, para que el cumplimiento de ella pueda producirse en virtud de los señalados en el artículo 1301 del Código. ¿Ya? Sí. Esas decisiones que haya tomado este supuesto acreedor son decisiones válidas y tendrán que respetarse, porque esta persona actuó en concordancia con lo establecido por la ley. Es más, él mismo creía que era acreedor. Digamos, si hay otros supuestos deudores, como es el caso de tu pregunta. Él mismo creía que era acreedor y los demás deudores consideraban, de acuerdo a las apariencias jurídicas, que él era su acreedor. Entonces, actuaba perfectamente de acuerdo a derecho. Esta circunstancia, muy en particular, se ciñe a las relaciones entre ese deudor y la persona que en realidad debió ser su acreedor en esta obligación, a efectos única y exclusivamente de la consolidación. No se extiende lo que vengo diciendo a los demás actos que hubiese realizado esta persona con respecto, como es el caso de lo que me estás preguntando, además deudores en materia de otras obligaciones. Sí. Se extingue todo, o
nada, se acaba con el patrimonio que adquiere el hijo. ¿Hubiera que pagarle al padre lo que ha gastado? Como Si se hubiera extinguido el patrimonio. el hijo, el nuevo acreedor, gastó todo el patrimonio, todo el patrimonio. Ya. ¿Tiene que pagarle todo a ese padre? Bueno, en principio el padre va a tener derecho a recuperar aquello que cuando verdaderamente aparezca y haga valer sus derechos, exista. ¿Por qué? Porque en realidad el hijo no va a ser adivino de haber mantenido una conducta, digamos, encaminada al resguardo permanente de la posibilidad de que su padre aparezca. Por algo es que su padre estaba declarado presuntamente muerto. Entonces, no es que el hijo tenga que mantener esa situación de expectativa permanente. No, la ley dice no. O sea, actúa como se comportaría cualquier titular de derechos. El tema es única y exclusivamente en relación a esa consolidación y nada más. No se extiende al resto de actos que él haya podido realizar ni al eventual empobrecimiento o enriquecimiento patrimonial que haya podido tener, ¿no es cierto? Realmente estaría actuando de acuerdo a derecho. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En este caso, ¿será solo una consolidación o mucho dos? Porque será dos. A ver, ¿cómo sería? Cuando lo que tengo duda es con respecto a que si la primera consolidación con respecto al hijo es realmente válida o que deja de serlo porque el padre no. Ya. O nunca se dio esa consolidación. Fíjate, lo que ocurre acá es una sola consolidación. Cuando muere el abuelo, el padre, o sea, la persona que está acá ubicada en el segundo lugar, ya había sido declarada presuntamente muerta. Razón por la cual en nuestra figura, en nuestro ejemplo, la figura del padre ha sido encerrada en un rectángulo, justamente para indicar que el padre existió alguna vez, pero jurídicamente hablando ya no existe. Entonces, en otras palabras, nosotros estamos ante una obligación que tiene como partes al hijo en calidad de deudor y al abuelo en calidad de acreedor. De tal manera que cuando muera el abuelo, no existiendo más personajes en la historia, la única persona en la que va a producirse la consolidación es en el hijo, ¿no es cierto? Porque en él se van a reunir las calidades de acreedor y deudor al ser declarado heredero universal del abuelo. Esa sería la situación. O sea, solo hay una consolidación. ¿Qué pasaría en el caso de que el hijo tenga una deuda solamente con el padre y si se declara muerte presunta no es tuviera un sujeto? Si el hijo tuviera una deuda con su padre, ya, claro, en ese caso, si el hijo hubiese tenido una deuda con el padre y este hubiese muerto, igual se habría producido la consolidación, ¿no es cierto? Y si reaparece el padre, digamos, si el padre hubiera muerto, se habría producido la consolidación. Y si el padre reaparece, entonces en ese caso se habría extinguido la consolidación y se habría resucitado, si se quiere, la obligación. Esa sería la respuesta. Sí. ¿Solamente para figuras de sucesiones, herencias, puede ser otro tipo de...? No, en realidad podría darse la consolidación por otro tipo de situaciones. Por ejemplo, podríamos pensar nosotros de repente en la fusión de dos empresas, no una fusión sin absorción de dos empresas, a través de la cual una empresa sea deudora de otra, ¿no es cierto? Vamos a suponer, si digamos, tenemos acá empresa X, empresa Y. Si se produjera la fusión de estas empresas, absorbiendo la empresa X a la empresa Y, y la empresa Y era deudora, vamos a suponer,
en varias obligaciones de la empresa, X, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, luego de esa fusión solo existiría la empresa X. Entonces, en buena cuenta, podríamos decir nosotros que se habría producido una consolidación de las obligaciones que mantenía la empresa X con la empresa Y, ya que solamente existiría ahora la empresa X luego de la fusión, ¿no? Esta sería una consolidación que, si bien es cierto, puede que lo que se haya buscado con esta fusión sean objetivos mayores, sin duda uno de los efectos de esta fusión sería el de la consolidación de las obligaciones. Sería ese. O sea, en otras palabras, la consolidación puede que no provenga de una situación de carácter involuntario. Puede que la consolidación provenga de una situación de carácter voluntario, como podría ser la descrita en la pizarra. Ahora, eso no obsta que en general en doctrina la mayoría de ejemplos que se citan en materia de consolidación se deriven de casos en los cuales esta provenga de la muerte, ¿no? O sea, es el único medio extintivo de las obligaciones que puede ser involuntario. Todos los medios extintivos que hemos estudiado y los que faltan estudiar son medios extintivos que provienen de la voluntad unilateral, ya sea de la voluntad, perdón, de las partes, ya sea unilateral o bilateral. El pago, por ejemplo, el pago que veíamos, cuando veíamos el pago, veíamos que podía provenir ya sea se tratara de una obligación de dar, de hacer o de no hacer, podía presentarse de manera unilateral si es que el deudor iba a pagar y no necesitaba de la concurrencia del acreedor, o sería bilateral si el deudor va a pagar, pero necesita que el acreedor le acepte, el pago. Por ejemplo, si el pago se tratara o consistiera en una obligación de guardar un secreto, el cumplimiento de esa obligación consistente en guardar un secreto sería un cumplimiento unilateral. O sea, el pago puede ser un acto unilateral porque no requiero del otro para guardar el secreto. Pero si en cambio el pago fuese de la entrega de una suma de dinero, el pago no puede ser solamente un acto unilateral porque requiero de la colaboración del otro para pagarle, ¿no? Entonces, igual ocurre por citar simplemente un ejemplo más, con lo que veíamos en la última clase, la compensación. La compensación puede ser bilateral o fundamentalmente unilateral. Entonces, siempre concurre la voluntad de las partes en los medios extintivos de las obligaciones. Eso puede no concurrir, por excepción, en el caso de la consolidación. Muy bien. Vamos a pasar entonces al último medio extintivo de las obligaciones, que es la transacción. Sí, perdón. Dime. Y en el caso de que, como segundo deudor, hay dos personas. Una le debe a la otra y la otra también le debe. Así como la compensación. Pero una de ellas se muere. Pero se dan todos los requisitos para que se dé pago esa compensación. Ya. Y líquidas, todo eso. Y la otra una se muere. Entonces, en ese caso, puede haber una consolidación de frente. Una consolidación. A ver, ¿cuál sería el ejemplo? No. Ya, A y B, o sea, A y B. ¿Quién le debe a quién? Los dos se deben mutuamente. Ya. Y se deben lo mismo, en la misma cantidad. Así como la compensación. Ya. Pero uno se muere. Uno se muere. Claro, entonces la otra persona puede. Bueno, digamos, si uno se muere y deja herederos, No es heredero. pero alguien tiene que ser su heredero. Por último, alguien tiene que heredarlo. Por último será el Estado, pero alguien tiene que heredarlo. Lo que yo quiero saber es que como este es lo mismo, y si uno se muere, yo quiero saber si es que la otra persona puede consolidar. O sea, Es decir, sí, la otra persona podría consolidar
siempre y cuando estuviésemos hablando que por efecto de la muerte se produjera la consolidación de manera automática. O sea, la consolidación, en estos casos de lo que estamos hablando, no es un acto que yo voy a hacer que se produzca. La consolidación, ¿se produce o no se produce? Estoy confundiendo Con la compensación. Sí. Sería otro el caso con la compensación. No sé, pero ahí no se daría el caso. No, la compensación no se daría en principio ahí. O sea, la compensación se da de manera unilateral o bilateral, como veíamos la clase del jueves, pero no se da de manera involuntaria. O sea, la compensación se da cuando una parte opone, deduce a la otra la compensación. ¿Ya? Sí. Yo he entendido que la consolidación es la única manera de extinguir las obligaciones voluntarias, ¿no? Dentro de los medios extintivos previstos por la ley. No significa que sea la única forma en que se extingan las obligaciones, porque hay de manera involuntaria, por muerte, una forma de extinguir las obligaciones, que le explicamos en su momento, que era el caso de las obligaciones intuitu persona, que cuando moría el deudor, como no podía transmitirse a los herederos, porque era intuitu persona, se extinguía la obligación, ¿no? Ese sería el caso. Sí. No, lo que yo quería decir es, si es que fuera una obligación intuitu persona, ahí se extinguiría la obligación por muerte natural, sin necesidad de haberse consolidado. Sí, claro, por supuesto. Es decir, si hubiese habido muerte del deudor y fuese intuitu persona, la causa de extinción de la obligación no sería la consolidación, sino sería la muerte del deudor, porque la obligación no se podría transmitir a los herederos. Claro. Bien, entonces voy a pasar a otro tema. Voy a pasar a la transacción. La transacción es en la vida práctica uno de los medios extintivos más importantes de las obligaciones, sobre todo por la utilidad que tiene y también por la cantidad de problemas que se suelen solucionar a través de la transacción. En estos casos, el Código Civil da el marco general a la transacción y establece en el artículo 1302 que por la transacción las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Entonces, el primer requisito para que exista una transacción y que el Código Civil resume con las palabras dudoso o litigioso, es que entre las partes exista un problema. Y acá hay que hacer una precisión, porque no necesariamente el tema de la transacción hay que enfocarlo como que entre las partes que exista un problema, estas partes sean acreedor y deudor. Las partes que pueden tener el problema pueden no tener las condiciones de acreedor y deudor. O sea, bien podríamos hablar de un poseedor y de un propietario, ¿no es cierto? Podríamos hablar de una relación de naturaleza distinta a la que se configura en función del acreedor y deudor. O incluso que se esté discutiendo la propia situación de ser acreedor y deudor, que podría ser materia del problema que luego conduce a la transacción. ¿Y por qué señalo que debe haber un problema? Porque los problemas entre las partes, al existir un problema entre ellas, pueden solucionarlo ya sea por una vía amigable o pueden solucionarlo a través de un proceso judicial o arbitral, de ser el caso. Pero la vía por excelencia para solucionar un problema entre las partes es la transacción. La transacción entonces implica la existencia de un problema. El Código Civil dice asunto dudoso o litigioso. ¿Qué entienden ustedes por asunto dudoso? A ver, ustedes tienen la palabra. ¿Qué sería un asunto dudoso?
Sí. Casos en los cuales cabe más de una interpretación. En los cuales quepa más de una interpretación. Ya, puede ser, claro que sí. ¿Qué más se podría entender por asunto dudoso? No se sabe quién es acreedor o deudor. Podría ser, claro. Sí, podría ser. ¿Qué más? Bueno, en general, ¿no es cierto?, cuando el asunto puede ofrecer más de una interpretación. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? El tema de que el asunto pueda ofrecer más de una interpretación, no necesariamente hay que verlo como que nosotros fuésemos el gran juez que va a decidir sobre el tema. O sea, basta que para las partes tenga más de una interpretación para que el asunto sea un asunto dudoso. O sea, nosotros podríamos decir, no, pero si esto es absolutamente claro, o sea, acá no hay la menor duda, esto está solucionado, pan comido. Para ti, pero no para el otro. ¿Me explico? Es decir, tú lo ves como pan comido, pero hay alguien que lo ve como un asunto conflictivo. Hay dos personas o dos partes que en este caso en particular no se encuentran conformes con una misma interpretación del problema. Ahora, voy a hacer algunas preguntas. Un asunto dudoso, ¿es un asunto litigioso? ¿Ah? Porque ese asunto dudoso pueden solucionarlo fuera del ámbito judicial. Ya, efectivamente, el asunto dudoso podría no ser nunca litigioso, porque a lo mejor nunca se recurre a la vía de litigio, nunca hay litis para solucionar este problema y las partes se ponen de acuerdo previamente, o como ocurre en algunos casos, ¿no? Nunca se ponen de acuerdo, pero nunca hay juicio, porque de repente el asunto no amerita una importancia tal para conducirlo a un proceso judicial, porque una parte no tiene los recursos, la voluntad, el ánimo, etcétera, de recurrir a un proceso judicial. Es decir, un asunto dudoso no necesariamente es litigioso. Y un asunto litigioso, esta es otra pregunta, ¿un asunto litigioso es necesariamente dudoso? ¿O no? Sí, ¿por qué? Porque lleva a accionar la vía judicial y ahí ya dice ¿Ese asunto que qué? Perdón, no te escucho. Ya. Puede que no necesariamente haya un conflicto cuando se va a un litigio judicial. Puede que lo que se pida sea una explicación o una sola interpretación, que no se sabe en realidad nada y que lo que se pide es una sola idea. Pero ojo, para que haya litis tiene que haber, digamos, pretensiones contrapuestas. Por ejemplo, si una parte demanda a otra y otra se allana, por decir, no habría litigio. O sea, las dos estarían de acuerdo en el tema. Pero en este caso significaría que la pretensión de una no concuerda con las pretensiones de la otra. Entonces, en este caso, habría un asunto litigioso, pero digo, ¿ese asunto litigioso sería dudoso o no sería dudoso? Creo que no, porque puede ser un caso, por ejemplo, que yo sé que tengo que pagar, simplemente no quiero pagar, no hay ninguna duda, no hay ninguna interpretación. Tú sabes que tienes que pagar, pero no te da la gana de pagar. Ya. Y ese es un asunto litigioso, pero no dudoso. Ahora, yo te haría la pregunta, ¿tú estás segura que vas a ganar el proceso o que vas a perderlo cuando lo inicias? No, ¿verdad? Ahí está la duda. Lógico, es que la duda no está, por eso le decía al principio, la duda no está en el hecho de que nosotros digamos, nosotros somos los jueces supremos acá y decidimos que esto no es dudoso porque es clarísimo. Pues no, un momentito, es clarísimo para ti, pero una pregunta, ¿tú vas a resolver? No, yo no, sino lo tienen que resolver así, es indudable que van a... Ah, ¿no tienes duda? Entonces apuesta tu vida.
Apuesta tu vida contra la sentencia. No, no la apuesto, no, y si, o sea, tienes una duda. O sea, a lo mejor no resuelven como tú crees, ¿no es cierto? Sí, pero es que de repente pues están totalmente equivocados. Equivocados o no, la sentencia que haga que el tema quede definitivamente resuelto, ¿no es cierto?, podrá a lo mejor ser contraria a nuestra opinión sobre el particular. Entonces, en ese caso, si la sentencia fuese contraria a la pretensión que nosotros consideramos reviste total y absoluta certeza o razón, entonces se trata de un asunto dudoso, porque el tema no necesariamente va a ser solucionado conforme uno plantea o conforme uno quiere. No olviden nunca ustedes ese viejo dicho que dice: en un juicio no basta tener la razón, sino que te la quieran dar. O sea, tú puedes tener toda la razón, pero la otra parte se defiende también, tiene derecho a defenderse, tiene derecho de argumentar sus dichos, etcétera, etcétera, y de repente no ganas. Entonces, no hay que asumir a priori que en un proceso judicial el asunto no es dudoso. ¿Correcto? Bien, luego, en materia de transacción, hay un punto importante, cuando dice evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Sí, perdón. Todo proceso litigioso es dudoso porque no se puede, aunque sean cuestiones formales, uno no puede a priori decir uno no puede a priori tener la absoluta certeza de cómo va a concluir el proceso. Uno no puede, por algo es litigioso. Es que, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Que cuando estás en un proceso en el cual estás pidiendo que se declare un derecho, que se constituya un derecho, la sentencia será la verdad en materia jurídica y no el parecer de uno. O sea, yo puedo decir, no, pero esta sentencia, que digamos es cosa juzgada, es una sentencia contraria a la razón, a los principios. Sí, pues, pero esa es la verdad que se va a aplicar y aquella que se va a ejecutar en último lugar, no tu opinión. Entonces la verdad en materia judicial no está en lo que tú digas, está en lo que dice ese papel firmado por los vocales, que es la sentencia. Esa es la realidad, sí. Porque además, por ejemplo, que mi compañera estaba diciendo, cuando uno va a un proceso, ella va a tener que decir, no va a decir que yo no quiero pagar, sino que va a tratar de demostrar que no debe. Que no debe, claro. Ahí está la duda, es decir, que ella va a tratar de decir que no debo y la otra parte va a tratar de afirmar Que sí le deben, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si demuestra que no debe? ¿No es cierto? O sea, si demuestra que no debe, es que la parte que demanda no tenía la razón. Entonces, es un asunto dudoso. O sea, porque se está... Ahora, si se demanda y la otra parte dice, no, efectivamente yo debo y en este momento pago, cancelo, ni hablar, o sea, no hay nada que discutir. O sea, en principio hay algo importante. Aquí no hay litis, porque la contestación de la demanda está coincidiendo con las pretensiones de la propia demanda. O sea, no hay litis, pues. Alguien había pedido por ahí el uso de la palabra. Profesor, en el caso que haya un conflicto que surge a partir de una obligación que se responda a través de un proceso con mérito ejecutivo, Ya. ahí habría una respuesta inmediata por parte del Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, ahí habría una certeza anticipada, o en todo caso debe existir duda respecto a alguna parte y no respecto a las dos. Porque en este caso yo veo que habría certeza respecto a una parte, pero respecto a la otra, quedaría la duda. Claro, pero incluso en esos casos cabe la posibilidad de que la parte demandada pague o acredite que ha pagado, caso en el cual esa parte tendría la razón, si acredita que ha pagado. O sea, siempre cabe esa posibilidad al iniciar el proceso. ¿Me explico? Es decir, uno no puede asegurar, aunque estadísticamente, ¿me explico? Y creo que estamos coincidiendo en esto, aunque estadísticamente las probabilidades sean de 1000 a 1, ¿no es cierto? O de no sé cuánto a 1,
uno no puede acreditar que cuando se inicia un proceso de esa naturaleza, el deudor necesariamente no haya pagado. A lo mejor el deudor pagó y tiene cómo acreditar que pagó. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, ¿quién tendría la razón? El deudor. O sea, teóricamente hablando, cabe la posibilidad, incluso en esos casos, que el deudor, acreditando el pago, ¿no es cierto?, digamos, demuestre que tiene la razón. Entonces, en estos casos, también se trataría, a pesar de que uno no lo sepa, en un inicio de un asunto relativamente dudoso. O sea, no hay proceso judicial que cuando se inicie uno sepa 100% y con absoluta y meridiana certeza cómo va a concluir. Uno no es dueño del futuro ni de las decisiones de terceros, que en este caso son las decisiones de los tribunales de justicia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Definitivamente se está llevando a cabo, para que se ejecute la garantía de un título de valor, por ejemplo, definitivamente el juez va a pedir que se pague la suma contenida allí. ¿Y si se paga? Pero ya se inició el proceso. O sea, Pero si se paga no hay litis. Es decir, si me está... No, pero es que si tú me demandas y si me requieres el pago de una obligación y yo pago, ¿cuál es la litis? No, porque me estás requiriendo el pago y yo nunca me he negado a pagar. ¿Me explico? Si tú me requieres el pago y pago, ¿cuál es la litis? no fue el pago ninguna, pero hubo, o sea, pero entonces ¿por qué descender? Porque te reproducen el pago. Ya, yo coincido con ustedes que en el tema de los procesos ejecutivos, al tener un carácter fundamentalmente formal, y fíjense ustedes, o sea, no es la primera vez que se me pregunta, siempre el tema del asunto judicial que sea de carácter litigioso termina en el proceso ejecutivo. Entonces, en estos casos, yo reconozco que hay un formalismo muchísimo mayor, no muchísimo mayor, un formalismo absolutamente mayor que en un proceso que no tenga esta naturaleza. Sin embargo, cuando se inicia el proceso, uno no sabe cómo va a terminar ese proceso. Incluso pueden haber problemas de orden formal que hagan que yo no pueda hacer valer mi derecho y que sean hechos valer por la otra parte. Es decir, hay situaciones que pueden conducir a que un proceso de esta naturaleza no termine conforme yo considero que va a terminar. Entonces, estas situaciones también tienen que ser contempladas dentro de aquello que puede ser considerado como dudoso dentro de un proceso judicial. Esa es mi opinión. Muy bien, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema de lo relativo a un punto muy importante de la transacción. El artículo 1302 menciona concesiones recíprocas. ¿A qué se refiere el 1302 con concesiones recíprocas? El 1302, al aludir a concesiones recíprocas, se está refiriendo a que ambas partes que se encuentran enfrascadas en este asunto litigioso, dudoso, cedan. O sea, tanto la primera tiene que ceder en sus posiciones de origen con respecto a la segunda, como la segunda ceder en sus pretensiones de origen con respecto a la primera. En esa medida, si las dos ceden, habrá transacción. Es como decir lo siguiente: imagínense ustedes que ambas partes se encuentran al extremo de este pupitre en su posición de origen. Un ejemplo muy sencillo. El deudor dice que por concepto de intereses, ¿ya?, hace un cálculo, vamos a suponer, aplica una tasa que interpreta que se pactó, la cláusula sobre intereses no era muy clara, y dice, bueno, la tasa, entonces, de acuerdo a la tasa pactada, los intereses son de 40.000 nuevos soles, dice el deudor. Y el acreedor saca su cálculo y dice, no, un momentito, los intereses no son 40.000, los intereses son 100.000 nuevos soles. Entonces, en este caso,
y luego se ratifican, cada uno hace su cálculo, y dice, no, pero la cláusula debe interpretarse así, los otros dicen, la cláusula debe interpretarse así. Entonces, en este caso, tendríamos a una primera parte que sostiene 40, está acá, y a una segunda parte que sostiene, le debe la otra a ella 100, que está acá. Si el arreglo a que se llegara fuese un arreglo en el cual ninguna de las dos partes, o mejor dicho, una de las dos partes no hubiese cedido un ápice de su posición de origen, entonces en este caso, ¿cuál sería la conclusión? Claro, habría habido un arreglo, pero ese arreglo no se podría llamar transacción. La transacción necesariamente implica que las dos partes cedan, aunque sea un poco. La ley no exige, ni el concepto de transacción exige, que las dos partes cedan por igual. Lo ideal en una transacción académicamente perfecta, ideal, que respetara por igual los derechos de ambas, sería que si una sostiene deber 40 y la otra sostiene que le deben 100, llegaran a un acuerdo pues en un punto medio, ¿no es cierto?, a través del cual se conviene el pago de 70. O sea, ni tú ni yo, ¿no es cierto? Ya, para nadie, 70. Bueno, pero llegar a un acuerdo en 70, que sería evidentemente una transacción, implicaría que las dos partes tienen igual poder de negociación. Implicaría que las dos partes se encuentran en igualdad de condiciones, en igualdad de necesidades. Es decir, yo puedo esperar que me pagues todo el tiempo del mundo y yo puedo esperar pagarte todo el tiempo del mundo. No estamos presionados por ningún otro elemento externo, o en todo caso, si lo estamos presionados por igual. Bueno, pero esta es una situación de laboratorio que puede presentarse en la realidad, y de hecho hay veces que se presenta, y que puede no presentarse en la realidad. Entonces, no hay que asumir que las transacciones en la vida real son necesariamente actos en los cuales las dos partes ceden lo mismo o las dos partes ceden por igual. El derecho entiende que hay transacción cuando las dos partes ceden, no importando cuánto cede cada una. En otras palabras, si bien es cierto que en 70.000 habría transacción, también habría transacción si se acordara el pago de 40.001 soles o si se acordara el pago de 99.999 soles, con 99 céntimos si quieren. ¿Correcto? En ese caso también hay transacción. Porque esta parte de acá, en este último supuesto, aunque se habría dado un pequeño pasito en razón de la posición original de la otra. Entonces, habría transacción en ambos supuestos. ¿No es cierto? Entonces, basta que hayan concesiones recíprocas para que estemos en presencia de una transacción. Ahora, esta situación, la figura de la transacción, sin duda, tiene algunas semejanzas con algunas otras figuras. Por ejemplo, se asemeja bastante al tema este de la conciliación. ¿Qué es la conciliación? ¿Ah? ¿Qué cosa es la conciliación? La conciliación es una forma de solución de conflictos, ¿no es cierto?, que está contemplada por la ley, incluso hay una ley sobre la materia, y que se trata de un tema que recibió mucho apoyo del Estado en los últimos años de la década anterior. La conciliación necesariamente requiere, y esta es la primera diferencia con la transacción, la conciliación necesariamente requiere de la presencia de un tercero llamado conciliador. Es decir, no hay conciliación sin conciliador, ¿no es cierto? El conciliador va a invocar a las partes para que lleguen a un arreglo proponiendo fórmulas de solución o una fórmula de solución, pero en este caso se requiere la presencia de un tercero. En la transacción no se requiere la presencia de un tercero. En la transacción las partes negocian directamente para llegar a ese arreglo transaccional. Luego, en la conciliación, y esto es bien importante, en la conciliación las partes podrían llegar a un acuerdo incluso reconociendo absolutamente la posición de la parte contraria.
O sea, yo en una conciliación puedo decir, efectivamente, me han hecho entrar en razón, me equivoqué, estaba totalmente equivocado, no tenía ninguna razón de querer demandar a este señor, por decir. Entonces, está bien, reconozco que él tiene toda la razón y firmamos, por ejemplo, un acta conciliatoria. Bueno, en ese caso, no habrían concesiones recíprocas. O sea, en estricto, esa no sería una transacción, pero sería una conciliación. Entonces, son figuras muy parecidas. En ambas se pueden solucionar conflictos y de hecho se solucionan. Pero, si se quiere, la transacción da una mayor libertad, ¿no es cierto?, en la medida que no se requiere un mecanismo formal para transar o transigir. Las dos palabras son palabras utilizadas indistintamente, ¿no? La palabra original es transigir, el verbo original, pero transar es utilizado en toda América Latina con el mismo significado, ¿no es cierto? Entonces, transar o transigir. Entonces, se puede transar sin la presencia, sin la intervención de ningún funcionario, ¿no es cierto? Ahora, bueno, dependiendo pues del alcance de la transacción y dependerá del alcance de la conciliación de acuerdo a los términos que venía explicando. Ahora, fíjense ustedes, hay un elemento que es bien importante y que hay que subrayar. Y es que a través de la transacción uno siempre tiene la imagen de que a través de ella las partes simplemente solucionan un problema y dan por extinguido el mismo y no dan ningún paso, si se quiere, de creación de nuevas obligaciones. Ello puede ser así, es decir, podría la transacción ser un acto meramente extintivo del problema, ¿no es cierto? Podemos a través de la transacción solucionar el problema y solamente solucionar el problema. El ejemplo de la obligación esta por la cual las dos partes tienen una interpretación distinta sobre el tema de los intereses, en un acto extintivo y a la vez creador de obligaciones. Por ejemplo, uno a través de la transacción podría ponerse de acuerdo en solucionar el problema, pero para solucionar el problema recurrimos a crear determinadas obligaciones que no eran materia del problema que nos enfrentaba. Por ejemplo, nosotros discutíamos sobre la propiedad de una casa, que tú sostenías que era tuya y yo sostenía que era mía. Tú sostenías que tener un mejor derecho sobre la casa que aquel que yo tenía sobre la casa. Entonces, en este caso, antes de recurrir a un proceso judicial, conversábamos, primero de repente de una manera no muy grata, y de repente al final nos ponemos de acuerdo y llegamos a una transacción. Pero la transacción a la que llegamos implica, vamos a suponer, que tú reconoces la propiedad que yo tengo única y exclusiva sobre mi casa. O sea, que la casa no es tuya. Pero como yo he analizado la documentación relativa a tu título invocado, yo digo, bueno, pero este gallo tenía algo de razón. O sea, acá el antiguo propietario le vendió a él y también me vendió a mí. O sea, en otras palabras, eran acreedores concurrentes para la entrega del bien. Entonces, en este caso, él tenía pues un grado de razón. O sea, no es un loquito que se ha aparecido ahí diciendo que era su casa, con quien no tengo nada que tratar porque es un loco el diablo. O sea, en este caso, ¿no es cierto?, era una persona cuyo título daba mérito a decir, bueno, caramba, sentemos a conversar. Bueno, pero ¿cómo así he logrado que éste reconozca que yo soy el dueño? Porque hemos convenido que a partir de la fecha y durante los próximos 20 meses yo le voy a pasar una mensualidad de $1000. En este caso, nuestra transacción ha solucionado un problema, ¿no es cierto? Pero no solo ha solucionado un problema, ha dado creación a una nueva obligación que versa sobre un asunto que no era en lo absoluto materia de problema, porque no era materia de problema, ¿no es cierto?, la creación de una obligación de dar una suma de dinero ajena al problema sobre la propiedad del inmueble. Entonces, en este caso, fíjense ustedes cómo a través de la transacción ha representado un acto creador de obligaciones y a la vez extintivo del problema que nos tenía preocupados a la otra parte y a mí. Y dice la propia ley
que a través de la transacción se pueden crear, modificar o regular obligaciones distintas a aquellas que son materia, ¿no es cierto?, de controversia entre las partes. Esto se encuentra establecido en el segundo párrafo del artículo 1302 del Código Civil. ¿Ya? Y esto es importante, ¿no? Ahora, acá hay un punto importante y sobre el cual hay que dedicar algunos minutos, y es el carácter de cosa juzgada de la transacción. En el tercer párrafo del artículo 1302 se establece que la transacción tiene valor de cosa juzgada. ¿Cuáles son los alcances de esto? Ante todo, hay que subrayar que esto es definitivamente incontrovertible en el caso de las transacciones judiciales. La transacción judicial es la que las partes celebran en el marco de un proceso judicial entre ambas, ¿no es cierto?, presentando la transacción ante el juez con las firmas legalizadas o ante el secretario respectivo que legalizará las firmas. Entonces, la transacción judicial es cuando hay un proceso judicial entre las partes que llegan a transar. Evidentemente, la transacción, que luego es recogida en una resolución por el propio juez y que puede presentarse hasta antes de darse una sentencia definitiva, esa transacción judicial tiene carácter de cosa juzgada. Pero la transacción extrajudicial, que es tal vez más frecuente que la propia transacción judicial, la transacción extrajudicial no necesariamente tiene carácter de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que la transacción es un acto jurídico, y como acto jurídico que es, puede adolecer de todos los vicios que conducen a la nulidad o anulabilidad de un acto jurídico. Entonces, uno podría imaginar que resultarían aplicables a la transacción extrajudicial todas las situaciones previstas por el propio Código Civil para lograr la nulidad o anulabilidad de los actos jurídicos. O incluso uno podría pensar en la eventual existencia de un vicio que conduzca a la rescisión de la transacción, si es que estuviese previsto en la ley. O incluso uno podría pensar en la eventual posibilidad de resolver la transacción extrajudicial. Y esto es bien importante. Ustedes van a estudiar la rescisión y la resolución el próximo semestre en contratos parte general. Pero a lo que voy es lo siguiente: la resolución de la transacción podría producirse, por ejemplo, por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por una parte con respecto a la otra en virtud de la transacción. Entonces yo me obligo frente a la otra parte a ejecutar este pago de $1000 mensuales que ponía en el ejemplo anterior durante, digamos, los próximos 20 meses. ¿Y qué pasa si no cumplo? No cumplo, pues, o sea, ya se celebró la transacción, hemos solucionado el problema que teníamos entre ambos, pero no cumplo con pagar aquello que me obligué. Entonces, la pregunta sería, más allá de haber solucionado el problema que teníamos entre nosotros, yo no podría resolver, es decir, dejar sin efecto la transacción porque tú no estás cumpliendo con pagarme los $1000 mensuales. La pregunta es si podría resolver la transacción. En materia de transacciones extrajudiciales, no hay ninguna norma que impida un proceder de esta naturaleza. Ojo, en materia de transacciones judiciales, sí. O sea, hay una norma en el Código Procesal Civil que prohíbe la resolución de la transacción. O sea, ahí solo cabría exigir el pago de lo adeudado. Pero en materia de transacción extrajudicial sí es posible reclamar la resolución de la transacción. Entonces, fíjense ustedes, si la transacción puede, en su caso,
ser declarada nula, anularse o rescindirse si hubiese causal o resolverse por incumplimiento, entonces llegaríamos a la conclusión de que la transacción extrajudicial no tiene carácter de cosa juzgada, o en todo caso que ese carácter de cosa juzgada, ¿no es cierto?, que debería también entenderse en un sentido amplio, ¿no? Es decir, como lo que quiere decirse con cosa juzgada también es, la transacción es inamovible, ¿no es cierto? Es decir, lo que se pactó, uno no puede volver atrás con lo que se pactó. Eso es en el fondo lo que se quiere decir. No que la transacción no puede ser anulada o rescindida o resuelta por alguna causal. Eso está vigente y evidentemente uno podría recurrir a estos mecanismos que franquea la ley con toda libertad. Ahora, con el tema de la transacción, sí, perdón, dime. En ese caso que se resolvió la transacción, justamente pudo demandar su productividad tercera. ¿Perdón? En el caso que yo resuelva la transacción, puedo demandar solamente sobre aquello que pasé, sobre aquello que compré. Claro, o sea, si tú demandaras la nulidad de la transacción, tú tendrías que demandar la nulidad del acto que has celebrado. Es decir, en buena cuenta, si se anulara la transacción, todo volvería a la situación anterior en la que te encontrabas antes de llegar a ese supuesto arreglo. Supongamos que pactamos una cantidad de 70 soles que no eran inicialmente medidas, pero luego cumple con este pago, yo ya no puedo demandarle por la cantidad anterior, solamente podría demandarle por la cantidad que he avanzado, una sola transacción. Claro, tú lo que podrías hacer es reclamar la cantidad que tú pretendías en un inicio. Porque la transacción, al ser declarada nula, no deja ningún rastro de aquello que tú habías convenido en ella. Es decir, no tienes por qué basarte en el antecedente de los 70. Tú podrías, si eras el acreedor y sostenías que te debían 100, reclamar los 100. Si no fuera declarada nula, fuera totalmente igual a la transacción, tendría que reclamarle que sea judicial por incumplimiento sola. Ah, por supuesto. Si no fuese declarada nula y no te pagara, tú lo que puedes hacer es reclamar el pago de los 70, no de los 100 de ninguna manera. Con respecto a la transacción, no he entendido muy bien, se supone que las dos partes deben ceder en algo para que haya transacción. Si una parte cede la posesión de la otra, no habrá transacción. ¿Qué habría? A ver, vamos a trasladar la pregunta a ustedes. Esta parte que sostiene que debe 40 y la otra parte sostiene que esta le debe 100. ¿Ya? Y al final el arreglo es por 40. ¿Qué cosa es eso? Vamos a suponer, primer ejemplo. ¿Qué sería eso? La otra parte dice, no, ya, muy bien, págame los 40 ya. Después de todo el problemón que ha habido, a las 3 semanas págame los 40. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser visto el tema? Podría ser un reconocimiento, ¿no? Podría ser un reconocimiento. En este caso, fíjense ustedes, es un reconocimiento que no encuadra específicamente dentro del concepto de reconocimiento de deudas o reconocimiento de obligaciones, pero es una admisión de parte del acreedor de que el deudor le debe aquello que el deudor sostenía, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, estoy reconociendo que la obligación no es aquella que yo creía o sostenía, sino aquella que ha sostenido mi contraparte. Entonces sería un reconocimiento, ¿no?, de la obligación en los términos sostenidos por el deudor. ¿O qué más, o de qué otra forma podría interpretarse? O sea, en derecho a veces las figuras pueden ser apreciadas de más de una forma. Si nosotros vemos la posición original de ese que dice ahora págame los 40, ¿qué decía hace 3 semanas? Págame los 100, ¿no es cierto? Y si ahora dice págame los 40, podríamos entender también que se trataría de una renuncia de derechos, ¿no? La renuncia de derechos es un acto unilateral que a veces puede ser aceptado por el deudor y a veces no. O sea, podría ser una renuncia de derechos. O podría ser, si podríamos verlo tal vez de esta forma, una condonación, ¿no es cierto?
una condonación parcial de la deuda, porque en realidad desde mi posición de origen yo te estoy perdonando los 60 adicionales, porque yo decía que me debía 100 y ahora te estoy reclamando el pago de 40. Es decir, la figura puede ser vista desde más de una perspectiva, ¿no? Desde más de una perspectiva. ¿Y qué pasa si, perdón? Lo decía porque usted dijo que en la conciliación una de las partes podría aceptar lo que la otra parte decía. Ya. Pero no necesariamente pasa así en la conciliación. En la conciliación, en la transacción, no. En la transacción tiene que haber concesiones recíprocas. En la conciliación sí tiene que haber, o puede haber, mejor dicho, concesiones recíprocas. En la conciliación puede haber concesiones recíprocas o puede haber acuerdo sobre lo que dice alguna de las partes, sobre todo lo que sostiene alguna de las partes. Entonces, en la conciliación puede haber acuerdo transaccional, sin duda, ¿no? Aquí hago esa precisión, pero el acuerdo también puede producirse sin que medie transacción alguna. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, siendo las 7:30, nos vemos el día miércoles, que es nuestra última clase. Hoy no hay lista.